Buenos días. Aquí vamos a hablar hoy del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1945. Siempre se ha dicho que Sir Alexander Fleming, descubrió la penicilina. Y es verdad. Pero como toda verdad, es relativa, no es absoluta. La verdad absoluta no existe. La verdad es absoluta hasta que demostramos que no es verdad. Y entonces, bueno, para llegar a decir, a demostrar que es mentira, tenemos que pasar por una fase que es la relatividad de la verdad. Y entonces, en el caso de Fleming lo que descubrió fue que el hongo Penicillium notatum producía una sustancia capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias y lo llamó penicilina. Pero si revisamos los antecedentes de esta historia es larga, ya años anteriores, en su mismo hospital, se había hablado de esto. Lo que cuando aquello no se mencionó, no se le puso el nombre de penicilina a la sustancia que producía el hongo, pero está documentado que ya una persona había observado que cuando un cultivo bacteriano se contaminaba con un hongo del grupo Penicillium, cuando aquello la primera vez no establecieron que era el notatum, pues entonces se producía una sustancia, este hongo producía una sustancia que inhibía el crecimiento de las bacterias. Y entonces Fleming lo observó, pero ya era un conocimiento que se existía, aunque no existía públicamente, se encontró después. Y no descubrió la penicilina, descubrió la existencia de una sustancia que él denominó penicilina. Ahora bien, años después él estaba en España, casualmente en la época de un evento, en la misma fecha que se celebraba un aniversario más del descubrimiento de la penicilina, y Lorenzo Velázquez, el farmacólogo, dijo en su discurso: la casualidad ayudó a Fleming a descubrir la penicilina. Y Fleming se paró y le dijo: oiga, que a mí el hongo no me dijo que producía penicilina. Y yo me he reído siempre con esta anécdota que la cuenta el mismo Lorenzo Velázquez en su libro de farmacología. Y es verdad, la casualidad existe, los hechos existen, pero la observación de un hecho y el análisis de ese hecho es lo que le da valor. Y eso fue lo que hizo Fleming. Así que Fleming descubrió la existencia de una sustancia liberada por un hongo, el Penicillium notatum, que inhibe el crecimiento bacteriano en cultivo y denominó a esta sustancia penicilina. Correcto, descubrió la penicilina, pero quería aclarar bien cómo descubrió la penicilina. De este descubrimiento notable al aislamiento, purificación y utilización clínica de la penicilina, transcurrieron más de 20 años. Y en estos más de 20 años apareció el segundo producto antibacteriano descubierto por el hombre, DOCMAC, ya hablamos de él, las sulfas. El primero, pues, ni nadie se acuerda de Paul Ehrlich utilizó, o sea, descubrió mediante una serie de productos de sustancias químicas que fue mezclando, etcétera, 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 produjo el neosalbarzán, que era efectivo para el tratamiento de la sífilis. Pero el neosalbarzán es un producto químico, la sulfa es un producto químico, la penicilina es realmente el primer antibiótico, porque es realmente la primera sustancia producida por un ser vivo que es capaz de inhibir el crecimiento o la multiplicación, o matarlos incluso, de bacterias, o hongos, o cualquier otro ser vivo en este sentido. Así que realmente la penicilina fue el primer antibiótico, en el sentido estricto de la palabra antibiótico, pero no fue el primer quimioterápico antibacteriano. Y Fleming fue la persona que lo descubrió en primer lugar, pero con todo esto que les estoy diciendo. Alexander Fleming nació en Dartford, Escocia, el 6 de agosto de 1881 y falleció en Londres el 11 de marzo de 1955. Por tanto, 55 y 18, 73 años. Tercer hijo del segundo matrimonio de su padre, ya el padre tenía 4 hijos del primer matrimonio, las perspectivas de poder estudiar no eran buenas. O sea, era muy difícil que Fleming, con tantos hermanos mayores que él, pudiera alcanzar la universidad. Y más que era una familia que no era tal vez pobre de solemnidad, pero una familia humilde. Entonces asistió a la escuela en Escocia, era escocés, repito, obtuvo una beca de 2 años en la Kilmarnock Academy, se trasladó a Londres, estudió en la institución Politécnica Real, trabajó por 4 años en una oficina de envíos y un tío le dejó una pequeña herencia. Fíjense el trabajo, porque a veces pensamos que todo le cae a estos grandes hombres, le cae del cielo, ¿no? Él llegó, estudió, todo fue éxito. No, no, no. Fleming tuvo, entre otras cosas, que trabajar 4 años en una oficina de envíos en Londres para poderse mantener.
y hacer un poquito de dinero para ver si llegaba a la universidad. Y entonces un tío le dejó una pequeña herencia, pequeña, pero con esto ya pudo. Su hermano mayor había estudiado medicina. Y esto le abrió un paso también porque su hermano mayor le dijo, ¿por qué no haces lo mismo? Estudia medicina. Y entonces en 1903 Fleming matriculó en la Escuela de Medicina del Hospital St. Mary, que fue el que descubrió la penicilina años más tarde. 1903, Fleming matriculó medicina en el Hospital de St. Mary. Si vamos a ver la edad, bueno, pues ya Fleming tenía alrededor de 20 años. Obtuvo el título de bachiller, 22 años. Obtuvo el título de bachiller en medicina y cirugía en 1906 y desde 1900 hasta 1914 fue soldado raso en el Regimiento Escocés de Londres y era miembro del equipo de tiro de la Facultad de Medicina. Esta era una vía que utilizaban muchas personas. Fíjense que él, desde 1900, ya entra en el ejército, Regimiento Escocés de Londres. ¿Por qué? Porque esto le permitía tener cierta estabilidad, un salario fijo, alguna ayuda para poder estudiar. Y entonces se graduó de médico, bachiller en medicina y cirugía, no era doctor todavía, siendo miembro de este regimiento escocés de Londres, y miembro de equipo de tiro. ¿Qué hizo que este equipo de tiro y esta, digamos, unión a una tropa, a una parte del ejército, le facilitó incorporarse al equipo de investigación de St. Mary como bacteriólogo asistente de Almroth Wright, que era el jefe de bacteriología? Fue pionero en los campos de vacunación e inmunología en Inglaterra. Y entonces, como él trabajaba ya con Almroth Wright, y además recibía una ayuda por el ejército, un apoyo por el ejército, entonces obtuvo su título de bachiller en ciencias en 1908, 2 años después del título de bachiller en medicina y cirugía. El sistema inglés y el norteamericano, usted tiene bachillerato en ciencias básicas y posteriormente hace el doctorado. Fíjense para los que no conocen esto, ¿no? Entonces fue profesor de bacteriología con el título de bachiller. En 1914, durante la guerra, sirvió como teniente en el ejército. Trabajó en hospitales de campaña en el frente francés. Fue ascendido a capitán en 1917 y en 1918, terminada la guerra, fue desmovilizado. Regresó al hospital de St. Mary y ahí ejerció como profesor de bacteriología. En 1951 fue elegido rector de la Universidad de Edimburgo, de su país, porque es escocés, y los escoceses no son ingleses. Fue escogido rector por 3 años. Repito esto, los escoceses no son ingleses. Los escoceses se mantienen con su raíz celta pura. Los ingleses son una mezcla de nacionalidad donde hay una raíz celta por allá, unos latinos, romanos que llegaron y colonizaron la parte sur de Isla Británica durante un tiempo, una cantidad enorme de alemanes que invadieron el país, los sajones, pero también hay normandos que llegaron y después los franceses se apoderaron. Y en definitiva, Inglaterra es un crisol de nacionalidad. Y eso le pasa al idioma inglés. Escocia es celta y sigue siendo celta. Por eso los escoceses tienen su forma. Y tal vez por eso el whisky escocés es mejor que el inglés. Tal vez. Bueno, descubrió Fleming que las secreciones nasales contenían una enzima que destruía bacterias. Cuando un estornudo casual en una placa bacteriana, estornudó y el estornudo cayó en la placa bacteriana, en un cultivo bacteriano. Y entonces se destruyeron las bacterias. Y dice, hey, aquí hay algo extraño. La secreción nasal de una sustancia que mata bacterias. Le llamó la atención. Y unos días después observó la destrucción de estas bacterias. Así descubrió una enzima que es la enzima lisozima. Fue su primer descubrimiento. Una enzima que se produce como parte de la respuesta inmune no adaptativa del organismo. Pueden ir allá, para aclarar bien esto, al ciclo de inmunología. Y entonces descubrió que la lisozima se producía para combatir bacterias. Y no solo bacterias, virus, etc. En septiembre de 1928 estaba trabajando en cultivo de estafilococos dorados y una placa se contaminó con un hongo. Días después, Fleming observó que alrededor de donde había crecido el hongo, las bacterias habían muerto. Concluyó que este hongo, que identificó como Penicillium notatum, producía una sustancia antibacteriana y como era producida por el penicillium, la llamó penicilina. Publicó su hallazgo, pero no le hicieron mucho caso. Nadie le hizo mucho caso, qué barbaridad, ¿eh? ¿Cuántas veces pasa eso? Trató de aislar la sustancia, pero no tenía recursos y entonces desistió. No puedo aislarla, bueno, ya yo dije que había una sustancia, pero no puedo aislarla. Aquí hay que tener en cuenta otra cosa también importante, que es que el estafilococo dorado, que era el cultivo que se contaminó con Penicillium notatum, fue la primera bacteria que creó resistencia a la penicilina, ya en los años, finales de los años 40, principios de los 50.
y dio origen a las penicilinas antiestafilocóxicas con efecto antiestafilocóxico. Lo digo como un dato curioso también. Bueno, pues el descubrimiento de Fleming no pasó totalmente desapercibido. Alguna gente lo vio y cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, los alemanes disponían la sulfa y los británicos necesitaban un antibiótico. Porque los alemanes trataban a sus pacientes con sulfa. La sulfa, recuerden que la descubrió Doc Mack, un alemán, y la producía la casa Bayer. Pero los ingleses no tenían nada. ¿Qué hacían los ingleses? Bueno, pues se les morían sus pacientes, sus heridos de infecciones. No tenían cómo resolver este problema. Y entonces dos químicos, Ernest Boris Chain y Howard Walter Florey, desarrollaron un método que permitió la purificación y síntesis de la penicilina. Primero la purificaron y después la sintetizaron. Pero Inglaterra tenía sus industrias trabajando en función bélica. Estaban produciendo para la guerra, Segunda Guerra Mundial, cayendo las bombas en Londres, aquello era terrible. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron a Estados Unidos. Plantearon esto en Estados Unidos y ahí se inició la producción en gran escala del antibiótico. Por eso el antibiótico lo descubrió un inglés, la existencia de la penicilina. Lo aislaron y sintetizaron dos ingleses, pero lo produjo Estados Unidos. ¿Por qué? Por la Segunda Guerra Mundial Inglaterra no tenía en ese momento capacidad industrial para hacerlo. Por todo lo que les he contado hoy, fíjense, está lleno de datos interesantes, ¿eh? En 1945, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a los tres científicos. Alexander Fleming, por descubrir que el hongo segregaba la penicilina y darle nombre, a Ernest Boris Chain y a Howard Walter Florey por aislarla. Interesante. Chain nació en Berlín, Alemania, el 19 de junio de 1906 y falleció en Dublín, Irlanda, el 12 de agosto de 1979. Su familia era de origen judío. Su padre era un químico ruso-judío emigrado, y su madre era alemana, judía también. Se graduó en química en la Universidad de Federico Guillermo de Berlín en 1930, pero llegaron los nazis. Cuando llegaron los nazis, vio que no tenía perspectiva ninguna, abandonó el país y fue para Inglaterra. Llegó a Inglaterra en 1933, comenzando los nazis allá, pero ya veía que no funcionaba bien. En su bolsillo contenía la fortuna de 10 libras esterlinas. Imagínense ustedes, llegar a Inglaterra con 10 libras esterlinas, un alemán refugiado, que yo no sé si hablaba inglés o no, pero bueno, la ayuda de amistades, sobre todo amistades de la comunidad judía, entonces consiguió un puesto en el University College Hospital de Londres, o sea, en el Hospital Universitario, Colegio de Hospital Universitario de Londres. Su madre y la hermana de él desaparecieron en los campos de exterminio del Tercer Reich. Terrible la situación esa. Los que la pasaron son los que la saben. Los demás no lo imaginamos nada más. 2 meses más tarde de haber sido admitido en este hospital como trabajador, fue admitido como estudiante médico en Cambridge, la Universidad de Cambridge. Y ahí trabajó con Frederick Hopkins, no confundir con el otro Hopkins. Frederick Hopkins, que era un bioquímico en investigaciones sobre fosfolípidos, o sea, no confundir con Hopkins, de enfermedad de Hopkins, etc. Trabajó en investigaciones sobre fosfolípidos y en diversos tópicos. Se nacionalizó como británico en 1939 y ese mismo año se asoció con Florey para investigar algunos antimicrobianos producidos por microorganismos. En 1939 estudiaron los trabajos de Fleming y consiguieron descubrir la acción terapéutica de la penicilina, la estructura química de la penicilina y su espectro de acción, es decir, sobre cuáles bacterias actuaban. Y con esto en la mano, lo que yo les dije, a producir penicilina, pero lo tuvieron que producir en Estados Unidos. Howard Walter Florey nació el 24 de septiembre de 1898 en Adelaida, Australia, y falleció el 24 de septiembre de 1968 en Oxford, Inglaterra. Estudió en la Universidad de Adelaida, Australia. Cuando aquello era parte del Imperio Británico, se trasladó a Oxford para especializarse. Se asoció a Chain, extrajeron la penicilina de cultivos de penicilio, la purificaron, descubrieron su estructura química, investigaron su actividad y lograron su producción a gran escala. Trabajó en diferentes universidades en Inglaterra y Estados Unidos. En 1935 regresó a Oxford como profesor de patología y liderando investigaciones en esta universidad. En 1941, Florey y Chain trataron a Albert Alexander. Fue el primer caso que se trató con penicilina. Fue, digamos, el caso estudio que inició esto, ¿no? Este señor Albert Alexander tenía una infección facial grave. Ya pensaban que iba a morir. Le extirparon un ojo para aliviar el dolor. Ellos llegaron con su penicilina. Acababa de descubrir, el paciente Alexander presentaba una celulitis muy extensa con una combinación de infección por estreptococo y por estafilococo, con ambos.
Iniciaban el tratamiento con penicilina y al día siguiente el paciente había mejorado considerablemente, pero ellos tenían una pequeña cantidad de penicilina. Hubo una mejoría clínica evidente, pero la penicilina no alcanzó para completar el ciclo de tratamiento y el paciente recayó y falleció. Entonces se dedicaron al tratamiento de niños. ¿Por qué? Porque los niños necesitaban menos cantidad de penicilina. Podían producir la cantidad de penicilina necesaria para un niño, pero no para un adulto. En ese momento todavía no. Y entonces así pudieron tratar niños con infecciones importantes y salvarlos. La utilización de la penicilina abrió la era de los antibióticos, productos producidos originalmente por microorganismos y que matan o impiden el crecimiento de otros microorganismos. Ese es el concepto clásico de antibióticos. Porque, ya les decía, el neosalbazán y la sulfa no son productos producidos por microorganismos, son productos químicos. La importancia de este descubrimiento marca un hito en la medicina y en la terapéutica. A partir del inicio de la utilización de la penicilina en forma terapéutica, se fueron descubriendo nuevos antibióticos, algunos derivados de la penicilina, muchos de ellos, otros dentro del mismo grupo de los beta-lactámicos, otros de grupos diferentes, y para eso les sugiero que vayan al ciclo de antibióticos que está en este mismo canal y donde podrán ver, entre otras cosas, el timeline de descubrimiento de antibióticos. Ahí verán cada uno de los antibióticos y variantes de antibióticos, en qué año se descubrió y cómo fue progresando esto. Además del premio Nobel, Fleming, Shine y Florey recibieron otros múltiples reconocimientos, principalmente Alexander Fleming, que recibió el título de Sir de la reina de Inglaterra. Todos estos reconocimientos muy merecidos. Abrieron la era de los antibióticos, sumamente merecidos. Muchas gracias y hasta el próximo. Bye.